La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de esta semana, miércoles 29 de julio del año 2020. Voy a comentar con usted hoy dos hechos que sucedieron, se registraron ayer martes. Uno en la esfera relacionada con las finanzas públicas y la otra, o el otro hecho, tiene que ver con el inicio, el comienzo del proceso ya de manera formal, legal, del maestro Emilio Lozoya Austin. Desahoguemos el primero. A media mañana, Petróleos Mexicanos dio a conocer un conjunto de documentos relacionados con sus estados financieros, balance general consolidado, estado de resultados consolidado, una presentación ejecutiva y un documento que le llaman síntesis de varios cuadros que tienen información o datos financieros. Hay que aclarar que son estados financieros no auditados. Esto es muy importante saberlo y entender el verdadero significado que tiene esa palabra o esa expresión, estados financieros no auditados, es decir, la entidad externa que tiene contratado Petróleos Mexicanos no ha revisado o no ha analizado como debe de ser un auditor externo esos estados financieros y toda la documentación que soporta lo que ahí está contenido. Cuando esta consultoría o esta gran empresa de contabilidad realice su trabajo, entonces se emitirá un dictamen, lo firmará, y en ese momento ya esos estados financieros, con las observaciones hechas por esta entidad externa, llevadas a cabo los ajustes y las correcciones correspondientes, entonces se hablaría de estados financieros auditados. De tal manera, pues, que esto que vimos ayer es información o datos preliminares, estados financieros no auditados. Ahora bien, ¿qué sorprende de estos números? La verdad es tan sorprendentes esos números que yo en lo personal dudo mucho, espero estar equivocado, dudo mucho que estén apegados a la realidad que enfrenta Petróleos Mexicanos. Yo diría, como se maneja en el argot contable, que son documentos o estados financieros maquillados. Desde hace algunos meses se ha venido comentando en los espacios mediáticos, específicamente en las secciones financieras de los medios o periódicos de presencia nacional y en espacios de análisis financiero en la televisión o en la radio, la decisión de Petróleos Mexicanos de no aceptar facturas y darles un número, o sea, una especie de folio, para con eso oficializar esa deuda. Al negar ese número o esa aceptación de esa factura, eso en buen cristiano significa que eso no lo debe Petróleos Mexicanos. Aun cuando lo deba, aun cuando el trabajo esté entregado, pero al no tener ese registro no aparece en su contabilidad. Entonces eso da una imagen que no es la correcta, es decir, no es la real, por decirlo de alguna manera. Asimismo, se manejan algunas cosas que son muy raras. En cuanto no hay depreciación, sino hay una realización de activos, etc. En esas condiciones, pues, estoy inclinado a pensar que se está registrando por parte de Petróleos Mexicanos un maquillaje de cifras. Este es el verdadero peligro que faltaba para que Pemex sea una empresa o que hubiese sido una empresa que va al precipicio. Petróleos Mexicanos tiene que entregar a la Bolsa de Valores en Nueva York y también a la mexicana sus estados financieros
auditados. También los no auditados, pero también los auditados. ¿Y por qué? Porque hay miles de millones de dólares que ha obtenido a través de aquel mercado de valores, y también en México ha contratado deuda en pesos, ha emitido papel. De tal manera, pues, que si efectivamente los auditores externos de Petróleos Mexicanos detectan un maquillaje de cifras, el problema será mayúsculo, no solo para Pemex, sino para el gobierno federal. Espero yo que esta eventualidad no se concrete, porque eso automáticamente llevaría a Pemex a una situación de un gran desprestigio, posiblemente a perder antes de lo proyectado su grado de inversión de su deuda, y en ese momento las cosas se complicarían para todo el mundo. De tal manera, pues, que hablar de unas pérdidas de 40,000 millones de pesos cuando en el trimestre anterior, en el primero, perdió 530 y tantos mil millones de pesos, donde cayó el volumen de ventas en el mercado, etcétera, dice uno, aquí algo no casa. Esperemos, pues, que muchos, que son los que nos hemos dado cuenta de esos detalles, estemos equivocados y solamente sea, pues, una falsa impresión. Pero por lo pronto, la situación de Petróleos Mexicanos, tomando en cuenta sus cifras, Pemex ha perdido en este primer semestre del año, en la primera mitad del año 2020, una cantidad que ya rebasa los 600,000 millones de pesos. De ese tamaño es el problema. Muy bien, ese es el primer tema. Vayamos al segundo. El caso del maestro Emilio Lozoya Austin. Ayer, ya de manera oficial, da principio el proceso. No acude por razones de salud al juzgado en el reclusorio norte, sino que mediante la tecnología se lleva a cabo esta audiencia, él desde su cuarto en el hospital, en el Ángeles del Pedregal, y hubo algo que difundieron los medios que presagia que al circo armado por López efectivamente le crecieron los enanos. Todo el mundo esperaba, empezando por López, que Lozoya iba a portarse suavecito, modoso y cooperando. Como dicen, suavecito y cooperando. Pues no fue así, sino fue todo lo contrario. La declaración o las frases a destacar por parte de la deposición, por parte de lo que declaró Lozoya, es esta frase o estas dos frases. No soy culpable ni responsable de lo que se me acusa. En su momento daré las pruebas que fui utilizado o instrumentalizado, alguna cosa así. Es decir, Lozoya no viene a llevarla suavecito y esperar que le concedan todo. Lozoya, por lo que pasó ayer, es mi opinión personal, va a pelearla. Su abogado viene con una estrategia donde van a intentar demostrar la inocencia y no hay culpabilidad ni hay responsabilidad de parte de Lozoya en lo que se le acusa. Va a ser interesante las pruebas que aporte la defensa, pero también será más interesante las que aporte la Fiscalía General de la República. ¿Tendrá en verdad la Fiscalía pruebas sólidas, contundentes, que llevarían al juez, primero, a vincularlo a proceso, que eso se da por descontado, y segundo, que en un determinado momento, ya que se termine, vamos a decir, esta etapa del proceso, entonces lo sentencie a una pena elevada? Pero queda, este proceso es el primero por lavado de dinero. Habrá otro, porque además recuerde usted que no solo es nitrogenados, agronitrogenados, sino hay otra empresa de Fertinal. Es decir, estamos hablando de algo que no va a ser fácil llevar o realizar esos procesos, dos cuando menos.
Lo importante a destacar, repito, es que Lozoya viene a pelear su prestigio, su honor, o como usted guste. Pero al declarar de manera clara, contundente, no soy culpable ni responsable de lo que se me acusa, eso en buen cristiano significa soy inocente y voy a luchar por demostrar mi inocencia. En esas condiciones, todos aquellos que hablaron que hubo tantas horas de videos y que denunció a fulano, mengano, acá. Bueno, todavía hay ahorita esta, no sé cómo llamarla, pero esta fauna ahí de estos personas que suben a internet una opinión que no tienen la menor idea de la cuestión jurídica. Y ahora dicen, México Libre ya eliminado porque Lozoya acabó con México Libre. Y dicen, ¿de dónde? Y ya va a confiscar una residencia López Obrador de Zavala y de Calderón. Dice, a ver, es decir, estamos ante una situación donde esos personajes mediocres, acomplejados, que ya hablan de una serie de conjuras, conclusiones que yo no sé, la verdad, de dónde las han obtenido o en qué las sustentan. Ahí se prueba que lo nuestro no es el Estado de Derecho, no es el debido proceso y mucho menos la presunción de inocencia. A nosotros lo que sí se nos da es el linchamiento, la infamia, la sevicia, degradar al que está indiciado en un proceso que recién comenzó ayer. ¿Qué hará al final de cuentas, finalmente, Lozoya? ¿Se mantendrá en esa posición de defender con todo su inocencia? Va a ser interesante, pero por lo pronto, al circo que estaba armando López y que pensaba que se iba a desarrollar la función de una manera suavecita, resulta que ya empezaron los problemas porque ya le crecieron los enanos. Y usted lo sabe, un circo sin enanos no es circo. Lo espero mañana a ver qué hay de nuevo hoy durante el transcurso del día, pero mañana jueves a ver si seguimos con este tema o con el de Petróleos Mexicanos y su efecto en las finanzas públicas. Por lo pronto, las cosas siguen complicándose. Muchas gracias y hasta mañana.